Hola a todos, vamos a terminar esta parte de ecuaciones hablando de ecuaciones logarítmicas. Ya hemos visto ecuaciones lineales, cuadráticas, racionales, radicales, con valor absoluto, exponenciales. Y ahora hemos llegado pues a esta última parte que serían ecuaciones logarítmicas. Esta última parte que pertenece al álgebra, pues nosotros vamos a tratar de ver esto que es ecuaciones logarítmicas y para eso pues vamos a considerarnos una base para el logaritmo, la vamos a denotar por A, sea un número real mayor que cero, entonces la ecuación pues va a ser de la forma logaritmo en base A de una expresión algebraica alfa de x y esto va a ser igual pues al logaritmo en base A de nuevo de una expresión pues beta x, ¿no? Y obviamente pues los argumentos, aunque son expresiones algebraicas, vamos a pedir que sean mayor que cero. Tanto la expresión alfa de x es mayor que cero como la expresión beta de x pues queremos que sean mayores que cero. Eso es pues para que la ecuación pues tenga sentido. Bueno, estas ecuaciones usualmente pues antes de resolverlas tenemos que ver algunas propiedades. Siempre nos vamos a dar una base logarítmica mayor que cero y pues números x y y también mayores que cero y de repente un n, ¿no? Un n que pertenece a los reales que sería como el exponente. Entonces la primera propiedad de la que vamos a hablar es que log en base a o logaritmo en base a de a, eso siempre va a ser 1. Esta va a ser una propiedad que de repente vamos a usar al inverso, ¿no? Segundo, como ya habíamos visto en el video de las exponenciales, pues logaritmo en base a ahora de, bueno, x por y, pongamos esta primero, va a ser la suma, ¿no? De los logaritmos. Va a ser log en base a de x más log en base a de y. Lo mismo va a pasar con la división. El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos. Es decir, log en base a de x sobre y. Lo único que vamos a tener es, pues la resta sería log en base a de x menos log en base a de y. Y una, pues cuarta propiedad sería la del exponente, ¿no? N log en base a de x, pues esto sería log en base a o logaritmo en base a de x a la n. Esto sería como la cuarta propiedad. No sé si usaremos otras, creo que estas son pues las que usualmente uno usa. Y con esas propiedades pues nosotros vamos a resolver estas ecuaciones. Usualmente la idea es llevarla a tener esta igualdad y entonces si nosotros tenemos que tienen la misma base logarítmica, entonces vamos a decir que alfa de x es igual a beta de x. Eso es lo que nosotros pues vamos a obtener, ¿no? Y pues esta la resolvemos como hemos aprendido en los videos anteriores. Entonces para esto pues vamos a poner algunos ejemplos. Pongamos aquí algunos ejemplos y vamos a comenzar pues con algunos sencillos y de ahí le vamos a ir subiendo nivel, ¿no? Pues la idea es que ustedes pues lo aprendan. Entonces comencemos con una ecuación sencilla, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 5x menos 1. Digamos que eso va a ser igual a logaritmo en base 3, por ejemplo, de 11, por decir algo. Entonces, si usted se fija, pues ya tenemos la misma base logarítmica, entonces por lo que acabamos de hacer arriba, simplemente hay que igualar los argumentos, ¿no? Es decir, 5x menos 1
sería igual a 11. Y entonces 5x vendría a ser igual a 12. Y entonces x vendría a ser igual a 12 quintos. Esto es lo que nos daría el logaritmo. El logaritmo nos daría, la x nos daría 12 quintos y al sustituirlo pues nos quedaría, es decir, 5 por 12 quintos es 12 menos 1, eso es 11. Entonces eso sería el logaritmo en base 3 de 11. La comprobación realmente pues está bien simple y entonces pues eso es lo que nos quedaría. Ahora vamos a resolver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería el siguiente. Log en base 6 de x cuadrado menos 2x, esto más 2, sería igual a log en base 6, logaritmo en base 6 de, aquí pongamos x más 2. Fíjense bien en este ejemplo. Lo que me está diciendo este ejemplo es que puedo venir y, pues, como tengo la misma base logarítmica, lo que hago es igualar sus argumentos. Es decir, x cuadrado menos 2x más 2 tendría que ser igual a x más 2. Si usted se fija, pues, al momento de plantear la ecuación cuadrática, lo que me queda es x cuadrado menos 3x. Y esto pues igualado a 0, ¿sí? Se me cancela el 2 con el 2. Y esta pues ya la sabemos resolver. Lo que hacemos es pues factorizar, ¿no? Esto sería x por x menos 3. Y esto a su vez sería igual a 0. Y entonces pues una solución sería x igual a 0. Y la otra solución sería x igual a 3. Entonces si comprobamos, al evaluar en 0 me queda 2, 2. Esta es solución. Si miramos el 3, 3 más 2 es 5, 3 al cuadrado es 9, más 2, 11, menos 6, 5. Entonces ambas son soluciones. Es decir, conjunto solución sería pues 0,3. Esto vendría a ser pues el conjunto solución. Bueno, una tercera ecuación, perdón. Una tercera ecuación vendría a ser la siguiente. Número 3. Imagínense que tengamos, ya subámosle un poquito de nivel, tengamos logaritmo natural de x más 1 y esto más, digamos, logaritmo de x y este a su vez pues que sea logaritmo de 10 menos 2x. Entonces aquí vamos a juntar esta expresión en un solo logaritmo, no por la propiedad de la suma, cambia a producto. Entonces esto sería el logaritmo. Acuérdense que esta es la base 10, entonces sería logaritmo en base 10 de x más 1 por x. Y esto pues sería igual a logaritmo en base 10 de 10 menos 2x. Entonces igual aquí lo que tenemos pues es igualdad de logaritmos. Entonces pues igualamos las expresiones algebraicas, que en este caso esta es x cuadrado más x. Y esto lo vamos a igualar a 10 menos 2x. Y entonces si ustedes se fijan, esto vendría a ser x cuadrado. Paso este para acá, entonces sería x cuadrado más 3x y menos 10. Entonces esta es otra ecuación cuadrática. Y usualmente pues estas cuadráticas nosotros las podemos resolver. Podemos factorizar. Esto sería x más 5 por x menos 2. Y esto sería igualado a 0. Entonces lo que me queda aquí sería x igual a negativo 5 o x igual a 2. Entonces quiero que se fijen que esta primera x igual a menos 5 no va a cumplir. ¿Por qué? Porque esta no es solución. Eso es porque cuando evalúo el menos 5 acá sería menos 5 más 1 me queda negativo y el logaritmo de un número negativo no existe.
Lo mismo acá, me queda negativo, logaritmo de un número negativo no existe, entonces no se puede. Cuando evalúo x igual a 2, eso sí, 2 más 1, 3, y aquí pues lo puedo juntar y cheque. Acuérdense que las propiedades son válidas cuando los argumentos son positivos. Por eso es que esta no es solución y esta sí. Ese es el cuidado que hay que tener en estas ecuaciones, ¿no? Esa sería una número 3. Un número 4, un ejemplo 4. Vamos a tratar de hacer aquí. Imagínense que me aparezca, qué sé yo, logaritmo de 2x en base, pongámosle una base, pongámosle base 3 de nuevo. Y esto pues menos logaritmo en base 3 de un x menos 1. Y esto igualémoslo pues a un 1, por ejemplo. Es típico que a veces me salgan evaluadas a un número y entonces lo que vamos a hacer es que ese 1 lo vamos a, bueno, primero esta resta la juntamos en una división, es decir, es el logaritmo de la división. Y ahora este 1 lo vamos a escribir como logaritmo en base 3 de 3. Acuérdense que esa es como la propiedad que les había puesto al principio, que sería esto, ¿no? Logaritmo en base a de a es un 1. Usualmente esa propiedad se utiliza para que nosotros pues podamos hacer esto, ¿no? Entonces, este 1 se convirtió en logaritmo en base 3 de 3. Y entonces lo que me va a quedar acá es, pues ya lo puedo igualar, esto sería 2x entre x menos 1 igualado a 3. Esta es una ecuación pues racional, ¿no? X tiene que ser distinto de 1. Es simple, es cierto que es simple, pero pues, pues la idea es que podamos resolver los que nos quedan, ¿no? Entonces esto sería 2x igual a 3x por 3 por x menos 1 y esto me queda 2x igual a 3x menos 3. Y entonces acá lo que me queda es x igual a 3. Entonces la respuesta que me está dando es x igual a 3. Lo vamos a comprobar. 3 por 2 es 6. 3 menos 1 es 3. Está correcto. Ambos logaritmos se pueden evaluar y luego pues por ende se pueden juntar en una sola división. Ese sería pues el ejemplo número 4. Y por último, para que quede un ejercicio bonito, digamos que hagamos este. Imagínense que me aparezca x más, vamos a ponerlo en base 10 de nuevo, logaritmo de 1 más 2 a la x, por ejemplo. Esto igualémoslo a x, logaritmo natural de 5, o log de 5, perdón, logaritmo en base, igualémoslo a x, logaritmo en base 5, más logaritmo en base 6. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Fíjense bien, esta x la voy a poner como un x por 1. Ya van a ver por qué. Y esto sería el log de 1 más 2 a la x. Este x lo voy a subir como exponente, entonces sería log en base a la de 5 a la x, ¿sí? Más log de 6. Este 1 que acabo de insertar acá, usted lo puede ver como log en base 10 de 10 o log de 10, ¿sí? Más logaritmo de 1 más 2 a la x. Y esto va a ser igual, bueno, esto lo puedo juntar en un solo producto, sería el logaritmo de 6 por 5 a la x. Lo mismo voy a hacer ahora acá, este x lo voy a pasar para arriba y entonces lo que me va a quedar sería logaritmo de 10 a la x más logaritmo de 1 más 2 a la x.
Esto va a ser igual, fíjense bien, al logaritmo de 6 por 5 a la x. E igual, esto pues lo junto en un solo logaritmo y me queda el logaritmo de 10 a la x por 1 más 2 a la x. Y entonces ya los tengo igualados a la misma base logarítmica. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer ahora es igualar los argumentos. Entonces lo que me queda es 10 a la x por 1 más 2 a la x. Eso igualado a 6 por 5 a la x. Y entonces quiero que se fijen en una cosa. Bueno, este 10 a la x en realidad uno lo puede ver como 5 por 2. Eso a la x por 1 más 2 a la x menos 6 por 5 a la x. Esto pues igualado a 0. Entonces vamos a hacer como una especie de factorización. Vamos a sacar el 5 a la x. Y lo que me va a quedar es un 2 a la x por 1 más 2 a la x. Eso pues menos 6, ¿no? Y eso pues también igualado a 0. Y entonces todavía sigo. Esto es 5 a la x por, fíjense bien, esto me va a quedar un 2 a la x al cuadrado más un 2 a la x menos 6 y esto igualado a 0. Entonces esto es como que fuera un cuadrado más u menos 6, ¿no? Es como tener esta ecuación u cuadrado más u menos 6. Y ya sabemos que esta se factoriza como u menos 2 por u más 3. Y entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces esto al factorizarlo me queda 5 a la x por 2 a la x menos 2. Y esto por 2 a la x más 3. Y esto pues me va a quedar igualado a 0. Y entonces finalmente tengo tres ecuaciones. 5 a la x igualado a 0. 2 a la x menos 2 igualado a 0. Y 2 a la x más 3 igualado a 0. Entonces, esta primera, 5 a la x igualado a 0, esta no tiene solución. Esta tampoco, ¿por qué no tiene solución esta? Porque tendríamos 2x y 2 a la x igualado a negativo 3. Acuérdense que una exponencial nunca puede ser negativa. La única que tiene solución pues es la de en medio, es decir que entonces 2 a la x vendría a ser igual a 2. Y entonces lo que vamos a tener es que x pues vale 1. Y esta sería pues la única solución de esta ecuación. Y la podemos evaluar acá. Aquí me quedaría 1 más logaritmo de 3. ¿Sí? Y aquí pues me quedaría logaritmo de 5 más logaritmo de 6. Habría que convertirlo, ¿no? Habría que comprobarlo. Esto dijimos que es 1 más logaritmo de 3 igualado a logaritmo de 6 más logaritmo de 5. Si usted se fija, esto es logaritmo de 10 más logaritmo de 3, que es logaritmo de 30. Pero esto también, ¿no? Logaritmo de 6 más logaritmo de 5. Es decir, ambas son soluciones porque juntándolo esto es logaritmo de 30 y esto también es logaritmo de 30.
Y entonces eso sería, ¿no? Entonces hemos hecho varios ejemplos. Sí, este pues era el más interesante y el más largo, entonces espero que les haya gustado. Con esto, muchachos, hemos terminado ya la parte de las ecuaciones. Lo que nos faltarían, digamos, serían las ecuaciones trigonométricas, pero esto ya pertenecen a la trigonometría, ¿no? Bueno, saludos, espero que la hayan entendido y muchas gracias por ponerme atención.